Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos a la edición del programa número 21. Hoy con nosotros ya un muy buen amigo y pastor conocido por ustedes, Eli Rangel. Pastor, bienvenido. Dios le guarde, Dios les bendiga. Esperamos disfrutar del tema. Amén. Y que podamos compartir con los amigos y además con la iglesia, que creo que es un tema bastante interesante, importante para la iglesia, y que todos, por la gracia del Señor, pues nos podamos nutrir, ¿no? Deseamos enviarle un saludo a todas las personas que nos ven desde el lugar donde se encuentren. Esperamos que el Señor pueda derramar bendiciones allí en la comodidad de su hogar, y que su palabra haga el efecto que debe hacer en cada corazón oyente. También le queremos recordar que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele allí a la campanita para que cada vez que haya un nuevo programa usted pueda disfrutar de él. Comparte el link también con otros para que todos podamos disfrutar de estas programaciones. Y bueno, sin más preámbulo, pastor, deseamos tener una oración. Estamos listos para comenzar. Vamos a orar allí donde ustedes se encuentran. Vamos a elevar nuestro corazón a Dios. Querido Padre y eterno Dios, aquí estamos, Señor, una vez más para trazar clase, oh Dios, del folleto de escuela sabática y poder llegar a los puntos principales que trae para nosotros esta lección, como es la número 11 de este trimestre. Bendícenos, oh Dios, en el estudio de tu palabra. Tu palabra tiene poder para transformar nuestras vidas. Amén. Tiene poder, Señor, para hacer cambiar cualquier teología o filosofía que el mundo nos pueda ofrecer de una manera humana. Amén. Pero nosotros creemos que tú puedes darnos la sabiduría, Señor, como dice tu palabra, para exponer de manera práctica y sencilla a todos nuestros televidentes, oyentes en esta hora. Bendícenos grandemente y permite que el conocimiento pueda ser expuesto de una manera clara. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, quiero de entrada iniciar con una pregunta, pero muy personal. Muy bien. ¿Cuántas cosas le ha dado el Señor a usted? Bueno, son incalculables, ¿no? Incalculables. Y sin contarlas, porque se pierde el número de tantas bendiciones y cosas que Dios le ha dado a uno. Yo creo que son muchas las bendiciones y claro, si contar algunas de ellas, pues nos emocionaríamos, porque las emociones cuando Dios le da una bendición son bastantes, ¿no? Pero sí, Dios nos ha dado muchas cosas en este ministerio que Dios nos ha dado, que Dios nos ha otorgado, y le agradecemos a Él grandemente. Ahora, pastor, ¿no se le ha llegado a ocurrir pensar que necesita algo más que lo que Dios le ha dado? Sí, de verdad que sí. A todos los televidentes que nos están viendo, sí nos han dado ganas de más cosas, de tener más cosas. Pero está el conflicto, ¿no? El conflicto que ya sabemos, el conocimiento, porque a veces uno sufre mucho por el conocimiento, ¿no? Cuando tú conoces la verdad, cuando tú conoces lo que Dios te ha presentado, tú sufres mucho, porque no puedes ir más allá, porque Dios te dice, es así. Y aunque Dios te quiere dar muchas más cosas, tienes que aprender primero a saber si en lo poco que ya te dio, entonces te puede dar lo mucho o lo más que tú anhelas. Así es. Bueno, definitivamente Dios es un Dios que cuando da, no da miseria, pastor. No, da en grande. En abundancia. O sea, hasta que... Y sin reproche. Hasta que podamos rebosar nosotros de bendición y esas bendiciones también puedan alcanzar a otros, ¿no? ¿Por qué le hacemos al pastor esta pregunta, queridos televidentes? Porque en muchos casos de la vida nosotros hemos sido testigos de las bendiciones que Dios ha derramado en muchas otras personas, incluso en nosotros, pero muchas veces, pastor, como el título de la lección dice, anhelamos de más. Y estamos sufriendo por eso también, ¿no? Porque anhelamos de más y de lo que tienen los demás, pero no vivimos de esas bendiciones que Dios nos ha dado y que las tenemos y que debemos gozarlas y que debemos administrarlas porque somos mayordomos, y nos perdemos de lo más que Dios nos quiere dar por pensar, yo quiero tener aquello que tiene el vecino, que tiene el más cercano de mi casa, o las cosas materiales que otro pueda tener, y vivimos frustrados por no alcanzar eso, cuando de verdad lo que Dios está a punto de darnos, nosotros lo trancamos. Así es. Bueno,
recordando un poco lo que dice el versículo de memoria ubicado en 1 de Corintios 16, dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. A veces nosotros podemos codiciar cosas buenas a nuestros ojos, Sí. pero el Señor desde el cielo, que todo lo ve, que todo lo sabe, dice: no lo necesitas. No lo necesito. ¿Ves? Sin embargo, muchas de esas cosas que nosotros pedimos muchas veces, Dios te las otorga. Pero finalmente te vas a dar cuenta que no lo necesitaba. Cuando el pueblo pidió carne, por dar un ejemplo aquí, bien remoto en el caso de la lección, Dios le dio carne. Sí. ¿Necesitaba carne el No pueblo? lo necesitaba. No lo necesitaba. Muchas veces Dios nos da lo que nosotros pedimos, pero Dios, es anhelar de más. Y Dios nos está preparando siempre para eso, ¿no? Para recibir las cosas. Un ejemplo, tener un garaje desordenado. Nunca has tenido carro, pero tienes un garaje desordenado. Nunca lo arreglas ni nada. El día en que decides arreglar el garaje, no tienes dinero, no tienes plata, no tienes con qué comprar un automóvil, pero decides limpiar el garaje, lo acomodas como si el carro viniera, y 8 días después tienes el carro allí. Algo así, solamente. Está bien, está bien. Y bueno, pastor, para entrar de lleno en el primer punto de la lección, hablamos sobre bautizados en Moisés, ¿no? Es importante, pastor, discutir el punto teológico Sí. que trata la lección, y que yo creo que es muy importante para la iglesia, ¿no? La iglesia debe conocer que este es concepto. es escalonado bíblicamente. Por eso la teología, para irnos a la verdadera teología, tenemos que irnos al texto. Y mire cómo el texto dice, ¿no? El texto de la palabra de Dios, en 1 de Corintios 10, del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahí está la respuesta. ¿Por qué quedaron postrados en el desierto? Porque anhelaban de más. Anhelaban de más. Ahí está. Ahora, pastor, antes de que continúe en cuestiones de comentario con lo que acaba de leer, la pregunta para debatir es la siguiente. Si usted cree que tiene una respuesta adecuada para esta pregunta, comparta con nosotros en el chat, puede escribirnos. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, también hágala. Nosotros estaremos prestos en la medida de lo posible para poder responderla. Dice por acá, pastor, ¿de qué forma el pueblo de Israel, del contexto bíblico, es un tipo del pueblo de Dios actual? Es un tipo del pueblo de Dios actual. Claro, sería bueno aclarar lo que es el concepto de tipología. Bueno, el tipo, ¿verdad? Es un ejemplo, es una réplica, es un modelo. Entonces, Ejemplos bíblicos. sí, en el caso del santuario, Okay. que es muy importante y lo toca también en la lección. El santuario era un modelo, una sombra del santuario que Dios Celestial. tenía en el cielo, y él le manda a Moisés a hacer una copia exacta del santuario celestial, y fue el santuario terrenal. Eso es un modelo, Okay. es un tipo. Es un tipo. Okay. Claro, hablando también, colocando otro ejemplo para que pueda quizás quedar más claro, el Cordero Pascual que se sacrificaba en la Pascua en el antiguo Israel antes de que Cristo viniera, representaba A Jesús, a Jesucristo. que es ¿ves? el Cordero. Correcto, entonces el Cordero Pascual, el cual era sacrificado en la fiesta de la Pascua en el antiguo Israel, es un tipo de Cristo. Correcto. ¿Por qué? Porque así está establecido en la Escritura. Ujú. La estructura gramatical bíblica habla de tipos, pero esos tipos ya están establecidos, ¿no? Sí. Y es interesante, pastor, siempre aclarar, porque muchas veces se malinterpreta lo que es un tipo de una alegoría, ¿no? Y ambas son diferentes. Por ejemplo, Totalmente. una alegoría es algo que no ubica el contexto histórico del texto, Es ¿no? ficticio. Es ficticio, correcto. Ujú. Incluso exagera un poco la idea, Sí. ¿sí? Por ejemplo, por allí puede verse incluso algunas asociaciones que se hacen, Ujú. por ejemplo, hablando de los magos que visitaron a Jesús
en su momento del nacimiento, relacionan el oro, el incienso y la mirra con lo que es la justificación, la santificación y la glorificación. Correcto. Eso es una alegoría. Eso es una alegoría. O sea, eso es un invento correcto humano para decir al texto lo que el texto no dice. Así es. Entonces, así como eso, hay muchas otras cosas que se utilizan de manera alegórica, que no es correcto. Se utiliza para dar una interpretación errónea. Sí. Interpretación errónea. Mientras que los tipos sí ubican contextos históricos, ¿no? Y que hay muchos, ¿no? Y hay muchos tipos, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, pues se podría decir, para no indagar muchos ejemplos, sino más bien el Antiguo Testamento es un tipo del Nuevo Testamento. Okay. Para resumir todo lo que pudiéramos decir, ¿no? Entonces, ¿de qué forma, pastor, el pueblo de Israel antiguo es un tipo del actual? Igual, que tiene la misma semejanza. Es los mismos ejemplos. Los errores que cometió el pueblo de Israel los cometemos nosotros también. Los que cometió el pueblo de Israel en el pasado con sus líderes, con sus miembros, igual siguen ocurriendo en este tiempo. Querramos o no querramos, vivimos en un mundo confuso, un mundo con ideologías diferentes, del querer hacer lo que yo quiero, mi posición, aún conociendo de Dios. Porque el hecho de que conozcamos de Dios no es que lo conocemos a Él. Tenemos mucho conocimiento de Él, pero a veces negamos, ¿no? Negamos, y ahí es donde está el famoso dicho de Spurgeon, ¿no? Uno de los famosos predicadores del siglo XVIII. Predica tan fuerte, pero que no se escuche tu voz. ¿Ves? O sea, una práctica total en su vida testimonial de lo que Dios quiere para nuestra vida. Y en este caso, el pueblo de Israel, pues es lo mismo en este tiempo. Y por eso recibe las mismas amonestaciones y por eso tiene las mismas bendiciones también, porque como dice aquí, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También hoy en día somos bautizados en Cristo Jesús. Entonces tiene la misma semejanza, el mismo ejemplo. Ahora, pastor, uno de esos tantas formas de ver el tipo del Israel actual y del Israel espiritual actual es que así como el pueblo de Israel vagó durante 40 años en el desierto y que de alguna forma Dios les impidió la entrada a la tierra prometida porque no era el plan de Dios llevarlos 40 años por el desierto y lidiar con un pueblo dura cerviz como lo dice la Escritura, podríamos nosotros estar vagando hoy también, dando vueltas en el desierto. Y hay que decirlo, Jürgen, porque vivimos en este tiempo en un éxodo, ¿no? Un éxodo en el desierto, con las mismas prerrogativas del pueblo de Israel, como perdidos en la misma tuna, consiguiendo el mismo cardón, la misma montaña de arena, en ese oasis que no se ve tan fácilmente, sino como nubarroso, como espejismo, lo digo porque esto lo dice el libro Santuario en el Tiempo, ¿no? Vemos el oasis de Dios, lo que Dios quiere dar, como lo enfatiza la lección, hacia el final del tiempo, en la eternidad, y lo vemos así borroso, porque queremos vivir de acuerdo a nuestros prerrogativas. Pero Dios quiere hoy enfatizarnos esto, y sí, ya Dios nos dio tiempo de más. Así es, pastor. El pueblo de Israel estuvo 400 años, bueno, Pablo se atrevió a decir que 430 años, ¿no? Noé duró 120 años predicando. Nosotros tenemos ya 175 años en el mundo. Ya 177, sí. 170. Ya excedimos el límite de Noé, por ejemplo. Sí, ya, o sea, estamos por encima de la gracia, no diciéndolo como tal, ¿no? Sino que la gracia sobreabundó, pero dijéramos, ¿hasta cuándo la gracia de Dios o la misericordia, ¿no? va a seguir con nosotros? Tremendo, ¿no? Entonces podemos ver lo misericordioso que ha llegado a ser Dios con el ser humano, con nosotros, pastor, sí. ¿Ves? Con su iglesia. Todavía la misericordia de Dios está abierta, sí, para que nosotros podamos entrar en el anhelado reposo que establece la lección, que más adelante vamos a hablar de eso, no se lo pierdan en los próximos minutos. Sí. Vamos a entrar en el siguiente punto, pastor, porque el tiempo avanza. Hablando de los rituales y los sacrificios, ¿no? Y yo creo prudente, pastor, que nosotros podamos detenernos acá,
Sí. porque quizás es prudente que la iglesia hoy en día, la iglesia del Señor es muy dinámica, Sí. está en constante movimiento, ¿no? Hizo una pausa por cuestiones de pandemia, pero yo creo que seguía caminando, ¿no? ¿Por qué? Porque la Sí, la preparación iglesia estaba viva. es necesaria, ¿no? Pero a pesar de eso, bueno, nuevos miembros, hay nuevas personas, y la iglesia del Señor nunca se detiene, sigue caminando y Siempre. sigue creciendo, y el Señor va a añadir a su iglesia cada Así día. estemos nosotros o no estemos. Correcto, así estemos o no estemos. Y hay que hablar de estas cosas, pastor, porque creo que puede haber mucha gente en la iglesia que desconozca a profundidad el asunto, y creo que es un tema importante. Por eso la sierva del Señor enfatiza mucho en el aprendizaje del tema del santuario, porque es indispensable para entender el plan de salvación, ¿no? Y ahí entra el tema de los sacrificios. Ahí entra el tema de los sacrificios. Entonces, hablando de eso, pastor, acerca de los sacrificios, cada persona tenía que llevar su corderito para el perdón de sus pecados. Ya vamos a hablar un poquito detalladamente de eso. Sin embargo, eso no fue suficiente, pastor. Dios se cansó de eso. Y mire, Jürgen, que ocurre algo maravilloso en el plan de salvación de Dios a través del santuario, porque Dios primero se comunica con Moisés en el monte, ¿no? En el monte Sinaí. Y era solo Moisés. Dice Éxodo 24 que Moisés era el único que podía llegar hasta la cumbre, donde Dios le da la ley, ¿no? Donde estaba la Chequiná, era la presencia de Dios. Pero a la mitad de la montaña estaban los 70 ancianos, los 24 ancianos, sí, y los 70 ancianos, dicen, 70 ancianos y Nadab y Abiú. Ellos llegaban hasta el centro ¿cómo es? De la montaña, que era un tipo del santuario. Okay. Porque abajo, en donde estaba la franja, donde decía Moisés dijo, colocarás una franja alrededor de la montaña. Bueno, esa franja simbolizaba o tipificaba el atrio, porque allí dice que bajó Moisés, en el Éxodo 24 bajó y hizo un sacrificio, hizo un altar de sacrificio al pie de la montaña, donde la gente traía, en el santuario después, Claro. traía sus ofrendas allí al atrio, y luego el sacerdote o los sacerdotes comunes subían, en este caso a la montaña, o entraban al lugar santo, y Moisés era el único que podía llegar arriba a la cumbre o llegar al lugar santísimo. Entonces todo es un tipo, y mire la misericordia de Dios cómo se extendió. Luego el salmista dice, el Señor viene con sus decenas y centenas de carros de fuego, y el Señor viene desde el Sinaí a su santuario, es decir, se traslada del Sinaí al santuario, que era otra sombra de lo que Dios le había mostrado a Moisés, para ilustrarle un plan maravilloso. Lo que Dios quería siempre tener al pueblo de Israel era estar cerca de ellos, porque él dijo, ellos decían, Moisés es el único que sube, es el único que habla con Dios, ¿y por qué nosotros no? Entonces Dios dijo, voy a bajar, y se bajó horizontalmente al santuario, porque antes veían era la montaña, y ahora se bajó al santuario, y ahora Dios quería estar, pero Dios se cansó de eso. Se volvió a cansar el Señor, ya no quiero sacrificios, ya no quiero libaciones, ya no quiero comidas, ya no quiero... O sea, Dios se cansó de los rituales formales que aún en el santuario modelo que él había hecho, se corrompió. Así es, pastor. Bueno, ¿y por qué no fueron suficientes? No fueron suficientes. No fueron suficientes. Porque tipificaba a quién, el Cordero. A Cristo. Necesitaban el sacrificio verdadero, necesitaban recibir a Jesús. Si ellos reciben a Jesús, recuerda que lo hablamos, ¿no? Que recibir a Jesús era la profecía clásica del libertador. Si Cristo, ellos recibían a Jesús, la promesa, pues todas las promesas de la nueva Jerusalén que les había ofrecido, la Canaán terrenal, Dios hubiera cumplido todas las promesas que él eso que dice de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne, era allí en Jerusalén, porque era una profecía de Isaías, en Isaías 66, todos tendrían que adorar allí. Pero ¿qué pasó? A los suyos vino, dice San Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, y por eso perdieron la hegemonía. Perdieron totalmente, y es tan triste recordar eso, pero a la vez tan emocionante decirlo, porque a veces no lo sabemos, Jorge, cómo Dios destituyó al pueblo hasta el año 34 de la era cristiana. Dios le dio la oportunidad, que eran 490 años, al pueblo judío para que ellos recibieran al Mesías.
pero los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces Dios le da otra oportunidad a otro pueblo que se levanta, que era la iglesia apostólica. A partir del año 34, los discípulos de Cristo, los que sustituyeron a los discípulos, que se llamaban los apologetas, y luego esa cantidad de historia que después llega hasta el año 321, cuando se corrompe la religión con la política. Entonces, pero Dios la toleró hasta 1798 a la iglesia apostólica, luego tradicional romana, hasta 1798, y es cuando le da la estocada final en 1798, por ellos no alcanzar la misericordia, porque no hicieron lo que Dios había indicado. Y después de 1798 hasta 1843, que se le da la oportunidad al pueblo evangélico cristiano para anunciar la venida de Jesús, para proclamar el regreso de Jesús, también apostatan de la fe con diferentes doctrinas, se corrompe allí la religión, y entonces en 1844 ocurre ese chasco que le pasa a la iglesia cristiana adventista, y Dios levanta un pueblo que no hay más, y es tremendo porque ya de ahí no hay más. Así es. Ya no hay más. El último pueblo es la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia de la Odisea, por ejemplo. La iglesia de la Odisea, sí, porque la iglesia de la Odisea tiene el estatus a partir de 1843. Y ya no hay más, no hay una octava. Debería haber una octava para uno ver un huequito, para ver si ya estaba mejor la cosa, pero ya no hay. Entonces la misericordia de Dios sigue aún con su pueblo, y el tipo se encuentra ahora con este modelo de la misma iglesia. El tipo de esta iglesia que milita hoy en día era el mismo tipo que Dios había mostrado en el pasado con el pueblo de Israel, pero con muchas zancadas. Y que ahora la iglesia, hoy iglesia que nos escucha, amigos que nos escuchan, nosotros necesitamos levantar otra vez el estandarte para poder decirle a la gente que pasó así, y que la misericordia de Dios sigue extendiéndose. Y la iglesia que milita ahorita, esta iglesia que está militando, que ha demostrado ser fiel a Dios, pronto, muy pronto entrará en las filas de la iglesia triunfante. Y no es para orgullecernos, porque la iglesia que milita, no todos van a entrar en la iglesia triunfante, pero hay una promesa de que pronto entrarán los que han demostrado ser fieles. Así es, pastor. Y bueno, recordando un poco también, además de esa larga historia que sirve para complementar, ¿no? Anteriormente, cada israelita iba con su corderito cuando pecaba en los sacrificios, colocaba las manos sobre un cordero. A ver, quiero que pensemos un poquito en esto, pastor, porque es interesante, y a raíz de esto es que se puede entender el plan de salvación así. Correcto. ¿No? Ahora, venía un culpable, había cometido un pecado, traía su cordero, porque esa era la ley. Traía la ofrenda. Ese era el ritual, ¿no? Entonces, este hombre o esta mujer confesaban sus pecados con sus manos sobre el cordero, pero el cordero no tenía ninguna culpa. Ninguna. Pero había que hacerlo. Entonces era el tipo. No era nada agradable que sacrificara a un animal inocente que no tenía nada que ver con nuestros actos humanos, o con los actos humanos que el pueblo de Israel cometía. Sí. Y que finalmente pues tenían que hacerlo, ¿no? ¿Qué culpa tenía Jesús? ¿Qué culpa tenía Jesús? Ahí es donde quiero llegar. No tenía ninguna culpa. Jesús no era culpable de nada de lo que tú y yo hemos hecho en esta vida, pero Él se adueñó de eso. Te quitó esas cargas, me las quitó a mí, se las quitó a usted, pastor, con el fin de que nosotros vivamos como Él merece, a fin de que quizás Él viviera, ¿no?, como nosotros merecíamos. Correcto. ¿Ve? Entonces, bueno, rescatando eso del ritual de sacrificios, es prudente que nosotros podamos entender esto. No fueron suficientes, Dios se cansó de eso. No fueron suficientes porque era necesario Cristo. Cristo vino, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, y volverá. Y perdieron, pastor. Y volverá a suceder. Dios quiera que nosotros no estemos en la fila de los que quizás no reciban al Señor. Y queremos enfatizar eso. Queremos enfatizar, si nosotros podamos perder esto, lo podemos perder. Mira, Dios te va a dar a ti la oportunidad hasta el último momento. Cuando nosotros no pasemos la línea del no retorno, o sea que ya tú no puedes retornar, Dios te va a dar muchas oportunidades. Querida familia, mire, Dios
nos va a dar hasta lo último la misericordia. Pero cuando tú atravieses la línea ya que no hay punto de retorno, ya la misericordia de Dios se te quita y Dios le da eso que tú tenías, se lo da a otro pueblo o se lo da a otra persona. Tú cantabas para el Señor, pero rompiste la línea, la de misericordia. Ahora otro cantará por ti porque tú no volverás a cantar. Tremendo Es eso. tremendo el privilegio de Dios hacia su pueblo. Solamente tenían que ir, llevar ese cordero, confesar sus pecados. Era el ritual para poder esperar a aquel que venía. Más nada. Y se perdió. Así es, pastor. Bueno, hablando un poco acerca del ejemplo del descanso, pastor, y es prudente también hablar de esto. Esta lección está, pero buenísima, ¿no? Hebreos 4 habla de un reposo, ¿no? Y no es estrictamente de un reposo sabático. Tampoco es estrictamente hablando de un reposo espiritual presente hoy en día. Porque hay ¿no? dos extremos, ¿no? Correcto, hay dos extremos. Entonces hay un equilibrio, ¿no? En este tema de Hebreos 4, que es prudente que nosotros podamos aclarar este punto, Sí. pastor. Ahora, aparte del reposo sabático, ¿en qué otro reposo nos invita a entrar Hebreos 4? En un reposo eterno, futuro. O sea, fíjese algo, ¿no? Hebreos 4.3 dice lo siguiente. 4.3 Para dice: que nosotros... Ajá, pero los la- que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar él dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Así es. Entonces fíjese que el autor del texto involucra al sábado de la creación, en el cual Dios descansó y cesó de sus obras. Recordando, correcto, recordando. Pero no dando una doctrina del sábado. No dando del una... Shabbat. Es correcto. Sin embargo, por su ejemplo, no estaba dando a entender de que ya estaba abolida. No, esa doctrina, por eso la toma como ejemplo. Por eso. Porque estaba vigente también. Por eso es un ejemplo. Es correcto, por eso es un ejemplo, ¿ves? Entonces, el Señor nos ha invitado, y digo nos ha invitado porque formamos parte de Sí. su pueblo ahora también. El Señor invitaba al pueblo de Israel a entrar en un reposo espiritual mientras vagaban en el... ¿Cómo lo sacó de Egipto? Para que se fueran librados, ¿sí o no? Claro, Llevarlos a la peregrinación del desierto para ofrecerles un reposo espiritual ¿a dónde? en la tierra prometida. En Canaán. En Canaán, así es. Bueno, fíjese algo. El pueblo debía entrar allí. No era el plan de Dios, repetimos, que el pueblo vagara 40 años. Dios esperaba que solamente fueran unos días. Eran 3 días. 3 días, dice la Biblia literalmente: deja ir a mi pueblo para que me haga sacrificio 3 días. Ok. Bueno, fíjese entonces que tan obstinado fue el pueblo que después de vagar 40 días en el desierto, el Señor les dijo: bueno, ustedes han vagado 40 días. Ahora cuéntenlo. Ahora cuéntenlo, porque va a ser un día por año que van a vagar y ninguno de 20 años para arriba entrarán en la tierra prometida. Todos van a perecer. Incluso a Moisés después le tocó, Y ninguno entró. de la misma cucharadita que se le dio al pueblo en ese momento, Moisés también llevó. Tuvo que probarlo. Tuvo que probarlo. Y tuvo que morir. Y tuvo No que morir, entró así en el es. reposo. No entró en el reposo. Dios se lo dio como siempre, Él con su misericordia inmarcesible, con su omnipotencia, con su omnisciencia, de venir a ponerse como nosotros y darle la oportunidad a Moisés de llevárselo al reposo celestial, ¿no? Tremendo. Porque lo resucitó, no duró ni 3 días en el vientre, dice el salmista, que su cuerpo no vio corrupción, y allí fue rescatado y llevado y goza del reposo celestial, de ese que nos ofrece a nosotros, que Así está en víspera, que estamos en el umbral. Ahora, pastor, está en el umbral todavía de la historia, y me atrevo a decir que es cercano, porque el pueblo de Israel rechazó ese reposo. Incluso mientras la dinastía davídica estaba presente en el pueblo,
todavía el Señor Todavía. extiende su misericordia y les estaba ofreciendo a ellos entrar en un reposo espiritual. Yo no sé cómo Dios pudo, o sea, tolerar todo eso. O sea, y más después de David, ¿no? Todos los reyes de Jeroboam y Roboam, que tuvo las dinastías más malas que hubieron en Israel. ¿Cómo Dios pudo, o sea, tremendo, ¿no? Soportar todas esas cosas. Soportar eso cuando Él hacía así, descendía a fuego y los consumía. O sea, la misericordia de Dios ha sido siempre y será hasta el final de los tiempos. Bueno, hoy por hoy todavía queda pendiente un reposo. Un reposo. Así como lo dice Hebreos 4 a partir del versículo 8. Dice, ajá, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Esto hablando de otro día en que se entrará en el reposo que Dios todavía tiene como promesa. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y mire, pastor, que es importante y válido comentar aquí que de la misma manera en como Dios cesó de sus actividades creadoras en el séptimo día, cuando el Señor nos permita y nos haga entrar en ese reposo espiritual, nosotros descansaremos de nuestras obras humanas por buscar la salvación por nuestros propios métodos, ¿no? Porque llegará el momento. Llegará el momento. ¿Ve? Entonces, desde ese punto de vista, es un cese del ser humano. Ya, hasta aquí, es hasta aquí. Cruzamos la línea del reposo espiritual, Dios mediante, cuando usted y yo estemos allá, pastor. Amén. Nosotros dejaremos de vagar en un desierto. Ya saldremos de esto. Y saldremos de esto, por la gracia del Señor. Y tú estás invitado también. Así es, El amén. que nos está viendo está invitado a participar de este reposo que el Señor nos ofrece. Ahora, Todavía hay un reposo para el pueblo de Dios. así es. Bueno, y aquí hay un versículo que es importante, pastor. Ujú. El versículo 7, ubicado en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Busque su Biblia para que lea con nosotros. Dice, otra vez determina un día hoy. Y ese hoy, pastor, ese hoy, H-O-I, denota un tiempo de urgencia. O sea, es hoy. No es mañana. Recuerdo en algunos momentos mis jefes de los trabajos cuando me decían, mira, yo necesito que haga esto y esto. Pero ¿sabes qué? Lo necesito para hoy. Es decir, había urgencia, había un sentido de urgencia en el acto, ¿no? Acerca de lo que pedía. Y en el reposo que Dios nos invita a entrar, pastor, nos invita hoy. Sí, hoy. Entonces hay un llamado urgente que Dios hace a través de esta lección de escuela sabática y a través de su palabra. Nos está invitando a entrar en su reposo. Es urgente que nosotros entremos allí. Y coloca otro aspecto importante, ¿no? El versículo en este contexto, ¿no? El versículo 15 del capítulo 3. Entre tanto que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. ¿En cuál provocación? En el desierto. En el desierto. Y mire lo que dice, o sea, hablando de la tipología que usted preguntó hace unos momentos, cómo Dios lo establece después al último pueblo. Y él dice, hablando de la Odisea, en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, entrando en el reposo celestial, en ese reposo que contextualiza toda la Biblia, porque eso es lo que anhelamos nosotros. Nosotros anhelamos un mejor porvenir. Así es, pastor, amén. Y bueno, a raíz de eso, debido a la urgencia del llamado, debido a que el pueblo de Israel rechazó entrar en ese reposo, porque el Señor así lo dijo, juré en mi ira que no entrarían en mi reposo porque fueron rebeldes. ¿Por qué? Porque sus actos no iban acompañados de fe, Sí, ¿no? Entonces ellos escuchaban, pero la fe no estaba presente allí, divagaba el corazón de ellos, ¿no? Esa es según la expresión que el Señor emite en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos nosotros endurecer nuestro corazón hoy, pastor? ¿Cómo puede suceder eso? rechazando las amonestaciones de Dios, porque lo mismo que le dijo al pueblo, bebieron la misma agua espiritual, comieron el mismo pan, el maná, fueron bautizados en el mismo bautismo. Igual las mismas bendiciones que Dios le da a su pueblo, los mismos devocionales, las mismas llamados de atención, la misma amonestación,
Dios va a estar hasta el último momento amonestándonos para que no nos perdamos, para que no caigamos en la provocación de que Él diga, ya no puedo hacer nada con ellos. Ya, o sea, Dios nos da un ultimato. Dios nos da esa última oportunidad. Mire, nunca la vamos a perder, aprovechémosla al máximo. Mire, Dios te va a dar en la última amonestación. Y tú puedes escuchar 1, 2, 3, 4, 5, 1000 veces una amonestación, pero llega un momento que Dios dice, esta va a ser la última. Ya esta es la última amonestación. Después de eso, que Él afronte sus consecuencias. Como lo fue el pueblo de Israel en el año 34. Hasta ahí fue. Ese fue el ultimato. Dios tiene un ultimato. Así es. Para cada uno lo tiene, ¿no? Para su pueblo. No hay hora. Así es. No hay una fecha, pero es. Dios lo tiene. Así es. Está en la agenda de Dios, pero no en la de nosotros. Correcto. Pastor, para, digamos, culminar este punto y entrar al siguiente, para darle ya fin al tema, dice por aquí Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Haciendo mención a lo que usted comentaba hace un momento, sí. El pueblo de Israel fue bautizado en la nube, fue bautizado en el mar, en Moisés fueron bautizados. Hoy somos nosotros bautizados en Cristo, según lo que dice Gálatas capítulo 3. La ¿no? promesa. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. La predestinación. Ahí está la herencia. Ahí está la herencia, ahí está. Todos nosotros estamos predestinados a formar parte de esta herencia. Yo le pregunto a los televidentes en este momento, ¿usted ha recibido alguna herencia? Yo sé que sí. Yo no la he recibido todavía. Pero yo creo que muchos de los que nos están viendo han recibido una herencia. Y usted sabe lo gratificante que es eso. Lo valioso que es. Así. Usted sabe lo cómodo que usted se siente. Y yo no lo he vivido, pero lo he visto en muchos cuando se le da una herencia. Y Dios nos ha prometido esto. Dios nos da una promesa maravillosa de una herencia eterna. Y es el punto final. Así es. Y bueno, pastor, hablando acerca de ese punto final, ¿no? De la lección, valga decir, tenemos una herencia que nos espera, que Dios espera darnos, está disponible allí para cuando nosotros definitivamente aceptemos esa herencia que Dios tiene como regalo para nosotros. Nos queda una tierra prometida que conquistar. Sí. No es la Canaán terrenal, como la del pueblo de Israel allá, es una Canaán celestial. Es la tierra prometida que el Señor ha establecido en su palabra. Del tipo. El cumplimiento del tipo, correcto, hablando del pueblo de Israel allí, a propósito de los tipos. Pero mientras nosotros caminamos hacia esa tierra de Canaán, pastor, nos encontramos, ¿no? Incluso haciendo mención a la lección del sábado, de la semana pasada, perdón, con el pastor Georgín. Él daba un ejemplo muy, muy ilustrativo, ¿no? Él decía, bueno, mira, tú cuando necesitas que el lunes llegue, tú no vas al lunes, el lunes llega a ti, ¿no? Y el que no pudo escuchar esta lección, le recomiendo que vaya al capítulo anterior para que usted pueda verlo. Y hablando acerca del sábado también, tú vas al sábado, ¿no? El sábado viene a ti, ¿sí? Dios lo insertó de tal manera en el tiempo para que para aliviarte y resistiera la prueba del tiempo y que te beneficiara aunque tú no lo buscaras. ¿Ves? Disponible está todas las semanas para que nosotros podamos disfrutar de él. Sí. Es un reposo sabático, pastor. Ahora, una pregunta aquí para antes de que usted pueda responder allí y pueda complementar con lo que va a decir. ¿Cómo el sábado tipifica el reposo de Hebreos 4? ¿Cómo lo tipifica el sábado? Bueno, con la misma semejanza. O sea, Dios le da al pueblo de Israel un reposo personal. Y le dice, tú puedes descansar. Dios le dice, tú vas a descansar en el reposo. Y si tú lo alcanzas, entrarás en el reposo pleno. O sea, es como que Dios llega y te ofrece algo. Si tú lo tomas, recibirás lo grande. Si tomas lo pequeño, recibirás lo grande. Porque el sábado, aunque tú debes estar en reposo en Cristo todos los días,
pero el sábado debes celebrarlo. Si tú no aceptas a Jesús como tu Salvador personal, como el Cristo del reposo, el sábado no tiene sentido para ti. Así es. No tiene sentido. Y por ¿Cómo yo diezmo? Pastor. En el caso de los diezmos, ¿cómo yo diezmo si no trabajo? Si yo doy un diezmo sin trabajo, es absurdo. No tengo derecho de diezmar. Pero si tú trabajas fuerte toda la semana, tú puedes ofrendar, tú puedes diezmar a Dios porque lo trabajaste. Pero tú recibes un dinero que tal vez fue un dinero mal ganado y lo vas a diezmar. No tienes derecho a diezmar. Es más, Dios no necesita ese dinero. Así es. ¿Se entiende? Claro, pastor. ¿Cómo vas a reposar en Cristo en sábado, el día que el sábado viene hacia ti? ¿Cómo vas a descansar si no estuviste en el reposo en Cristo? Si no has descansado en Él, no le has dejado tus cargas a Él. El sábado va a ser una carga para ti porque estar allí en ese día es una regla y no has descansado. El reposo es una gratificación en el tiempo y en el espacio que Dios santifica donde hay adoradores verdaderos. Bueno, pastor, y de alguna forma quien no se atreva a aprovechar el reposo sabático semanalmente que Dios da, pues lamentablemente tampoco podrá disfrutar del reposo eterno que Dios tiene para nosotros, porque no está preparado para eso. Es que si no lo pudo hacer semana a semana, tampoco lo va a poder hacer por en algún momento se dijo ya, ¿no? Una persona que no aceptó a Jesús como su Salvador personal con su gracia, no puede estar en el reino de los cielos. O sea, ¿cómo va a estar una persona pecadora, un alcohólico estando en el reino de los cielos, por ejemplo? Un alcohólico que Dios le permite entrar, ¿cómo va a beber allá? No puede beber. No hay ni siquiera una licorería. Será la nota discordante del cielo, es una pastor. nota discordante. Entonces, ¿cómo vas a entrar en un reposo si no has aprendido a vivir el reposo en este tiempo? Así es, totalmente. Entonces, bueno, la invitación es que nosotros podamos descansar en Cristo y confiar en su gracia. Y que entren en el reposo. Yo pienso que familia deberíamos nosotros, si Dios nos usa a nosotros, si usted cree que Dios le ha hablado a usted en este día, yo te animo a que puedas conocer el reposo del Señor Jesús. Conoce el reposo del Señor Jesús para que vea que su día sábado será ese día maravilloso que usted le dará en adoración a Él. Porque para eso fue creado, para que nosotros nos descarguemos, para que nosotros reposamos, para que nosotros descansemos de este tumulto de este mundo y entremos en un nuevo nivel. El sábado es un nuevo nivel. Quiera usted o no quiera, el sábado sigue siendo un nivel especial para los que aceptan el reposo del Señor. Así es. Bueno, por eso y por muchas otras cosas más se convierte en una señal entre Dios y su pueblo. Y yo te desafío, Jürgen, a decirle a nuestros televidentes que experimenten ese nuevo nivel. Si no has vivido un nivel religioso, espiritual en esta vida, en esta tierra, yo te invito a que experimentes el nivel del reposo celestial en un día de reposo, bueno, en un sábado. Acepto el reto, pues. Acepto el reto. Y bueno, culminamos con esta lectura por aquí en Hebreos capítulo 10, a partir del versículo 21. Finalmente, queridos, usted y yo no podemos hacer todo solos. Tenemos a un Cristo que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero cuando nosotros estamos haciendo su voluntad. Si nosotros estamos en nuestros planes, no en los planes de Dios, pues olvidémonos de que Dios nos va a acompañar en el camino que conduce a la Canaán celestial, que por cierto es un camino angosto y lleno de espinas, ¿no? Pero es el único que lleva la vida y pocos son los que la hallan. Dice por aquí Hebreos capítulo 10 a partir del versículo 21, dice: y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios nos hizo la promesa de que nos llevará a su reposo eterno, ¿sí? Así que Él no va a fallar esa promesa. Yo todavía no he conocido a un Dios que falle sus promesas, pastor. No conozco a Dios perdiendo una batalla. Yo no quiero conocerlo. Ese Dios yo no lo quiero conocer. Así es. Pero Dios es un Dios que no conoce derrotas, querido. Así que la victoria está garantizada. Les invitamos a que ustedes puedan entrar también en este reposo del cual hemos hablado
durante esta lección. Bueno, pastor. Y le invitamos a orar. Vamos a orar para que Dios pueda seguir colocando en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Así Oremos. Cariñoso Padre y eterno Dios que estás en los cielos, estamos aquí, Señor, agradeciéndote por esta lección tan importante, porque nos abre un paréntesis del santuario del tiempo, como es el reposo. Y Señor, estas cosas que se escribieron como ejemplo para nosotros, para que nosotros no codiciemos cosas de más, para que no anhelemos de más como el pueblo de Israel en el desierto, sino que lo que tú nos diste, oh Dios, podamos vivirlo y ponerlo en práctica, y entonces cuando se cumpla la promesa podamos estar satisfechos de poder levantar nuestro rostro hacia ti y entonces decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos ha salvado. Amén. Bendice a nuestros televidentes con sus luchas, con sus pruebas, con su confusión, con sus dudas, oh Dios. Permíteles, oh Dios, conocer el verdadero conocimiento, la verdad que nos une, la verdad que nos trae a nosotros paz y nos hace libres en este mundo lleno de pecado. Amén. Gracias una vez más, te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y amigos, vivimos en un mundo que quizás le da más valor a la autosuficiencia, al trabajo arduo, a los emprendedores, que incluso confiar nuestro descanso en Cristo. Muchas veces nosotros no estamos preparados para llevar nuestras perplejidades a Jesús. Quizás en muchos momentos de la vida nosotros hemos decidido confiarle a oídos humanos nuestros problemas y nuestras cargas, dándoselos en manos de quienes no pueden resolverlo. Pero Cristo siempre está dispuesto para que nosotros podamos llevar nuestras cargas a Él y podamos reposar o entrar en su reposo. Quizás han habido momentos difíciles y complicados y tú puedes decir incluso, puedes llegar a decir que no eres digno del pueblo de Dios, no eres digno de salvación, no eres digno de lo que Cristo te ofrece. Pero te voy a leer un texto ubicado en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, y dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En este momento justo en el cual se lleva a cabo el juicio investigador, y a donde quizás tu nombre en algún momento está siendo considerado en el cielo, es menester que tú y yo prestemos atención a lo que Cristo dice en este versículo. Si alguna cosa si algún pecado hemos cometido, abogados tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La misericordia de Dios es amplia, es buena, es eficaz y alcanza a cualquier ser humano en cualquier lugar donde se encuentre. Pero también es una misericordia que tiene límite. Así que, según lo que hemos aprendido de la lección de esta noche, aprendamos a valorar las oportunidades que Dios nos da. Hoy es una buena oportunidad, como lo decía el texto de Hebreo. Hoy, si escuchas hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, para que nosotros no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Aquellas cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento son ejemplos para nosotros, pero Dios espera que nosotros podamos hacerlo mejor. Así que antes de despedirme quisiera recordarles que si en algún momento de la vida has cometido algún error y sientes que ya no eres digno de lo que Cristo te ofrece, pues recuerda el texto, ¿ok? Recuerda el texto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Y no quiero despedirme sin antes decirles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, denle a la campanita para que cada vez que se estrene un programa usted pueda disfrutar de él. También comparte el link con otros y así todos podamos disfrutar del mensaje que Dios tiene para nosotros. Dios les guarde, Dios les bendiga y tengan todos una feliz noche.